tardes, bienvenidos a tu clase de lengua castellana con la profesora Gil. Es un placer para mí compartir contigo este momento. El día de hoy vamos a seguir profundizando un poco más sobre los textos narrativos. En esta ocasión le corresponde al cuento. Te quiero decir que los cuentos es un texto en el cual se cuenta o se narra historias reales o ficticias donde te vas a divertir mucho, porque los cuentos, una de las características de ellos es que son muy breves para que el lector, en este caso la persona que lo lee, no se aburra. Te comento también para que puedas recordar que el cuento, igual que todos los textos narrativos, tienen tres partes. El primero, número 1, tienen un inicio en el cual en este se presentan los personajes. El segundo momento, la segunda parte, es el nudo o desarrollo, en el cual el personaje se va a envolver en una problemática o en algún suceso. Y la tercera parte viene siendo el final o el desenlace. Aquí concluye la historia en sí. Pero los cuentos tienen también una serie de elementos que son los siguientes. El primero es el narrador, quien es el que cuenta la historia. El segundo es el espacio, que es en el cual donde se desarrollan los sucesos. Tenemos también el tercero, que es el tiempo, es decir, en qué hora, en qué día o en qué año se desarrollaron estos sucesos. También tenemos, y muy importante, son los personajes. En las historias como en los cuentos tenemos personajes principales y personajes secundarios. ¿Cómo identificarlos? Puesto que los personajes principales siempre están en toda la historia y los secundarios llegan esporádicamente. Espero que esta explicación lo pongas en práctica en las siguientes actividades. Bueno, mis estudiantes, en esta guía vamos a aprender sobre los elementos de la narración y el cuento. Pero antes vamos a recordar la estructura de los textos narrativos a partir de un ejemplo que te traigo a continuación. Vemos las tres partes del cuento, un texto narrativo, que son el inicio, el desarrollo y el desenlace. A través de este ejemplo lo vas a poder determinar, sabiendo que el inicio es la parte donde se va a incluir al personaje y a la situación en donde él se va a encontrar. En este ejemplo dice de la siguiente manera: érase una vez una gata tan vanidosa y presumida que gastaba todo su dinero en maquillaje. Si notas, en el inicio ya tenemos un personaje que viene siendo la gata y que tiene un problema, que es muy presumida. Vamos a ver la segunda parte, que es el desarrollo, en el cual se muestran con el siguiente ejemplo. Un domingo al mediodía decidió acicalarse más que de costumbre, pues quería impresionar a... Miremos en el desenlace o final. Algo terrible ocurrió entonces en el patio de la casa de Mirringa. Al salir al sol, el maquillaje se endureció y la gata quedó convertida en estatua. De esta manera vemos las tres partes que constituyen un cuento, y allí las podemos identificar. En el inicio, en donde se presentan los personajes y es el comienzo de la historia; el desarrollo o el nudo, donde se presenta el conflicto o el problema del personaje; y el desenlace o final es la conclusión y cómo se soluciona o se ve reflejado la situación del personaje. Bueno,
Me encanta que tus familiares te estén apoyando y por eso, en compañía de ellos, vas a tomar los siguientes retos. Vas a copiar en tu cuaderno de lengua castellana los siguientes elementos claves en un texto narrativo, en un cuento. Voy a presentar lo siguiente: personaje, lugar y tiempo. Son los que vamos a trabajar. El personaje, como lo muestra el cuadro, es quien vive las aventuras narradas. Puede ser un ser humano, un animal, un objeto animado, por ejemplo, un carro. El lugar es el espacio donde ocurren los hechos, por ejemplo, un bosque. El tiempo es el momento en el que ocurren los hechos o situaciones, por ejemplo, una tarde soleada. A continuación, te muestro un hermoso cuento que es una adaptación del escritor Hans Christian Andersen en el año de 1837. Se llama El traje nuevo del emperador. Tienes que escuchar muy atentamente, ya que este cuento te va a servir para realizar las actividades que te traigo a continuación en el siguiente reto. Vamos a ver cómo empieza nuestro inicio. Dice: el traje nuevo del emperador. En un colorido y pequeño pueblo, unos pícaros decidieron engañar al emperador y hacerse pasar por finos sastres. Era una mañana soleada cuando aquellos entraron al castillo y le mostraron al emperador su fina tela. Los pícaros le dijeron que solo las personas sabias podrían ver las telas. Pero como el emperador era tan vanidoso y no quería pasar por tonto ante sus súbditos, dijo: ¡qué telas tan maravillosas! Pagaré lo que me pidas por un traje con esa tela. Los estafadores fingieron coser en una habitación del palacio y días después llegaron con el traje, pero nadie veía algo. El emperador simulaba que se ponía aquel traje invisible y salió a caminar por el pueblo. De pronto un niño expresó: ¡el emperador está desnudo! Todos se animaron a murmurar y a reír, y el emperador entendió que había sido engañado por culpa de su soberbia y su egoísmo. Si notas atentamente, vemos que el lugar, que es un elemento del cuento y de los textos narrativos, es el pueblo colorido y pequeño, como lo muestra el inicio del cuento. Tenemos el tiempo, que se señala que es una mañana soleada. Tenemos al personaje, que es el soberbio y vanidoso y egoísta emperador, que es el personaje principal, igual que los sastres. Después de esta explicación, vas a estar muy atento porque viene el reto de las actividades de esta semana. Estar muy atento a las siguientes instrucciones.